Como has estudiado durante este año, la PSU y lenguaje mide dos habilidades de comprensión lectora. En la clase de hoy nos centraremos en tres de ellas que suelen considerarse un poco más complejas. Estas son inferir, interpretar y evaluar. El objetivo de esta sesión será definirlas y revisar cómo se abordan en la PSU. Partamos por inferir. ¿Qué significa este concepto? Según el diccionario, significa deducir algo o sacarlo como conclusión de otra cosa. Es decir, las preguntas que miden esta habilidad nos piden que extraigamos una información a partir de algunos datos que se hallan en el texto. Llevemos lo anterior a un ejemplo de la vida diaria. Si un día soleado en primavera cualquiera, un amigo viene a visitarme y cuando llega me doy cuenta que tiene los ojitos un poco hinchados, la nariz irritada, se estornuda, se suena mucho y además dice que le pica la garganta y en la mano trae una caja de antihistamínicos. ¿Qué podemos concluir de esta situación? Lo más probable es que mi amigo esté pasando un episodio de alergia, ¿verdad? Porque hay signos que nos hacen llegar a esta conclusión. Cabe destacar que la inferencia se debe sustentar en marcas textuales y no en la mera intuición. Por ejemplo, ¿qué elemento permite confirmar que a mi amigo le afecta una alergia y no un resfrío común? La presencia del antihistamínico. Este es el elemento que hace que sea una cosa y no otra. Este mismo ejercicio entonces es el que debes hacer cuando te enfrentas a una pregunta de este tipo en la PSU. Ahora, ¿cómo reconocer esta habilidad cuando te enfrentas a una pregunta? A través del verbo que presenta el enunciado. Veamos algunos ejemplos de enunciados que aparecieron en el modelo 2020. Primer enunciado. ¿Qué se concluye respecto del último párrafo? Aquí la palabra clave para determinar qué es una pregunta de inferir va a ser la palabra concluye. Otro ejemplo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce de la lectura del fragmento? En este caso, la palabra que nos permite determinar la habilidad es deduce. Veamos un último ejemplo. A partir de lo expresado en el texto se infiere que. En este caso, el enunciado tiene la palabra infiere explícitamente, es decir, la habilidad se presenta tal cual. Ya para terminar con esta habilidad, respondamos una pregunta de inferencia del modelo 2020 a partir del siguiente fragmento de Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. La segunda habilidad que estudiaremos hoy es interpretar. Según el diccionario, significa explicar o declarar el sentido de algo. Es decir, debemos determinar para qué se inserta un elemento dentro de un texto. Vamos con un ejemplo cotidiano. Si estamos cocinando un bizcocho, lo primero que tenemos que hacer es batir los huevos hasta que se esponjen. Posteriormente se deben agregar los ingredientes en forma envolvente. Interpretemos algunas cosas de este proceso. ¿Para qué se deben batir los huevos? La finalidad es aportar aire y por lo tanto esponjosidad al bizcocho. A su vez, ¿para qué hacemos movimientos envolventes al agregar la harina? Esto es para evitar que el aire que se generó con el batido se escape. En PSU, ¿cómo aparece esta habilidad? Veamos un par de enunciados extraídos del modelo 2020. Enunciado 1. En el quinto párrafo, ¿con qué finalidad el personaje describe el desayuno de su antigua embarcación? Es decir, se nos pregunta ¿para qué se describe algo dentro del texto? Vamos con un segundo enunciado. En el séptimo párrafo, Aline Kuppenheim hace referencia a Chile para. Entendemos que esta pregunta mide la habilidad de interpretar porque se nos pregunta para qué Aline Kuppenheim habla acerca de nuestro país. Ahora que ya sabemos qué nos están preguntando con estos enunciados, respondamos la última pregunta, el último enunciado visto, a partir de un fragmento de la entrevista a Aline Kuppenheim. Para finalizar la clase de hoy veremos la última habilidad que es evaluar. Esta habilidad se define como estimar o apreciar. En otras palabras, la evaluación implica emitir un juicio valorativo que se debe sustentar en marcas textuales. Por ejemplo, Juan es un joven que siempre se niega a hacer algo por los demás. Si le pides que comparta su comida, se niega. Si le dices que te ayude con algún problema, él se niega. ¿Qué adjetivo nos sirve para catalogar la actitud que tiene Juan con los demás? La palabra más adecuada es egoísta, pues las acciones que él realiza dan cuenta de un excesivo interés por sí mismo y un nulo interés por el resto de las personas. Este análisis que te puede parecer tan cotidiano es el que debes hacer cuando te enfrentas a una pregunta PSU de este tipo. Veamos algunos enunciados del modelo 2020 que te permitirán reconocer esta habilidad en la prueba. Primer enunciado. ¿Cuál es la actitud del emisor ante el surgimiento de las masas? Otro enunciado. La actitud de la madre del narrador frente a Pedro Páramo es de. En ambos casos se pregunta por la forma en que un elemento de un texto se enfrenta a algo. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer no es cómo. ¿Cómo actúa el personaje? ¿Cómo se comporta el emisor? Etcétera.
Para finalizar, al igual que en las otras habilidades que hemos desarrollado durante la clase, veremos un ejercicio del modelo 2020 a partir de un fragmento del relato de un náufrago de Gabriel García Márquez. En síntesis, las tres habilidades vistas en esta clase implican extraer información implícita. En el caso de la inferencia, mediante afirmaciones que se hallan explícitas en el texto. En cuanto a interpretar, preguntándonos para qué se presenta una información, y en el caso de evaluar, preguntándonos cómo se comporta un elemento textual. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes dudas, no dejes de dejarla en los comentarios o consultar el profesor online.